Estudio de traducciones. Estudiando las diferentes traducciones y analizando omisiones, errores y agregados. Así llegamos a Estudio de las Traducciones. En esta estación vemos algunos textos que pueden estar en disputa o que pueden haber sido mal traducidos según el contexto. Hay siempre errores en algunas traducciones, no son errores graves. De los grandes errores seguramente son muy pocos. Los demás son errores que quizás no cambian en sí la doctrina, pero son importantes tenerlos en cuenta a la hora de estudiar la palabra, para no apoyarnos en ellos, como para partir desde ellos para armar una doctrina o una enseñanza de la Biblia. Vamos a ir primeramente a Juan 6:22. En este caso vamos a ver prácticamente algo que es casi un detalle, pero que digamos es importante saberlo, porque eventualmente quizás después podemos investigar al respecto y tener alguna postura respecto a ello. Por ejemplo, en Juan 6:22 se habla acerca de que Cristo no sube a una barca con los discípulos. Vamos a leer el texto primeramente en la versión Reina Valera 1960, que es la que más usan. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Hay textos que incluyen aquí en este párrafo, cuando dice que vio que no había habido allí más que una sola barca, dice, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces, las palabras que algunos traductores, en ciertas traducciones está presente las frases, sino aquella en la que habían entrado sus discípulos. Es decir, no había habido una barca, más que una barca, sino aquella en la que solo habían entrado sus discípulos. La Reina Valera 1960 no lo incluye, pero la Reina Valera 2017 sí la incluye. Por ejemplo, dice: al día siguiente la multitud que estaba al otro lado del mar, como vio que no había allí otra navecilla, sino una en la cual habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en el navío, sino que sus discípulos se habían ido solos. Esta frase en algunas versiones de la Biblia no está incluida, sino aquella en la que habían entrado sus discípulos. Convengamos, o sea, les aclaro que esto no, de todas las traducciones que estoy analizando, son pocas las que incluyen esta frase. Por ejemplo, la Reina Valera 2017 lo incluye, la 1960 no lo incluye. Vamos a ver la versión King James, que por lo general incluye este texto. Por ejemplo, la Besón, el Nuevo Testamento Besón, sí lo incluye. La versión Pellita no la incluye. Bueno, algunas versiones lo incluyen, son pocas las que lo incluyen, esto sí, hay que aclararlo, pero es un detalle a tener en cuenta. Algunos diréis, ¿por qué unos lo incluyen y otros no? Bueno, porque unos toman ciertos manuscritos donde figura ese texto como fuente para hacer su traducción, y otros traductores no. Es decir, toman otros textos. Algunos toman los más antiguos y otros consideran que algunos textos más antiguos no tienen la misma autoridad que unos posteriores, porque los posteriores han sido tomados de versiones más antiguas que la otra, que está más antigua que él, digamos, ¿no? Yo lo expliqué en otro momento, por ahí, como para que tengan una idea, vuelvo a repetirlo rápidamente. En la versión King James sí incluye, en la versión King James es la versión Reina Valera de los en inglés, más o menos, para que tengan una idea. La versión Kadosh no la incluye. Bueno, la Biblia textual, que siempre tomamos como referencia, porque es la que usa como fuente prácticamente los textos más antiguos, la Biblia textual no lo incluye.
Dice la Biblia textual, al día siguiente, la multitud que se había quedado al otro lado del mar vio que no había allí sino una barca y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Es decir, esta frase, sino aquella en la que habían entrado sus discípulos, no figura. Digamos que tiene en este caso, un respaldo de un porcentaje mínimo de traducciones que si lo incluyen, podríamos hablar de un consenso quizás de un 10, 15, un 20% en incluir esta frase. Las demás Biblias no lo incluyen. Quizás un poquito más, puede ser un 20, 25, bueno, ustedes ya lo saben, al que le interese puede leerlo luego. Vamos a irnos a Juan 12, 47 ahora. Juan capítulo 12, versículo 47. A ver qué nos dice en este caso este texto. Voy a leerles primeramente la versión Reina Valera 1960, como siempre lo hago, que es la que mayormente usan los amigos, los oyentes. Dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, ¿cuál es el texto aquí? En que algunos ponen la palabra guarda, el que oye mi palabra y no las guarda, y otros ponen la palabra creer o fe. La Reina Valera 2017 dice: el que oyere mis palabras y no creyere, ya vemos que algunos dicen guarda, otros no creyere. Vamos, por ejemplo, a ver, les voy a leer la versión internacional. Si alguno escucha mis palabras pero no la obedece, habla de obediencia aquí. La traducción viviente dice no obedecen en lugar de guarda o creyere. La Pellita dice guarda, la Besón dice creyere. La Biblia al día dice obedece. Otras dice creyere. Bueno, se van repartiendo aquí entre creyere, guarda y obedece, las diferentes versiones, ¿no? Ahora, ¿cuál es el término más correcto de usar en este caso? Vamos a ver lo que dice la King James. Dice creer, creyere. Dice no guarda ni obedece. La Yuneman dice guardare, de guardar la palabra. Y alguno dirá: ¿y qué diferencia hay entre guardar, creer y obedecer? Bueno, creer puedes creer, pero no obedecer. La versión de Easy English dice obey, o sea, obedecer. El libro Pueblo de Dios dice cumple. Obedece, dice la versión Dios habla hoy. Vamos a ver lo que dice la versión textual. Aquí hay una gran disparidad en este texto. Si alguno oye mis palabras y no las guarda. Cuando hay tanta disparidad, ¿qué es lo que conviene hacer? Yo ya les he enseñado, los voy a repetir porque la audiencia a veces se va renovando, y vamos a los textos originales. Para eso tenemos que tener un interlineal y ver qué palabra se tradujo como guarda, obedece o creyere. La palabra es el Strong, la palabra G4100. Es decir, ustedes ponen en internet la palabra Strong, STRONG, y luego ponen la letra G del griego, y a cada palabrita se le otorga un número para su mejor ubicación y enseñanza, porque si no teníamos que ver la palabra en francés, en inglés, en ruso, etcétera. Dice no, mejor las traducimos del idioma original, y al que las quiere ubicar las ubica por un número y listo. Entonces el francés no tiene que buscar la palabra en francés ni nada, sino simplemente pone el Strong y ya lo ubica. Esta palabra se puede traducir como, por ejemplo, aparece en varias oportunidades. En Mateo 8:13 se traduce como creer, se traduce en Mateo 9:28 también como creer, creencia. La mayoría de estos textos se traduce como creer. ¿Cuál es la palabra? La palabra es pisteuo, que significa pensar, ser persuadido, acreditar, poner la confianza de lo creído, acreditar. Bueno, se utiliza, ahí dice más o menos el número de veces.
Si vamos viendo otros diccionarios, para que nos expliquen un poquito más, tener fe, dice otro diccionario. Otro diccionario, por ejemplo, el que traduce, vamos a ver alguno que tengamos aquí a mano. Swanson, otro diccionario, por ejemplo, dice creer, implica tener confianza, confiar, fe, creer, tener fe cristiana, dice otro. Vine dice confiar, ser encomendado, creer, creyente, encomendar, fiar, ¿no? También habla de confiar y de encomendar, ¿no? Entonces la palabra, si uno ya más o menos ve que las palabras, uno ve que, por ejemplo, vamos a los textos originales y aún permanece esta variedad de palabras. Bueno, entonces lo tenemos que resolver por la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de la fe. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, por lo cual la fe nunca implica creer. Creer no implica la fe. Creí, por lo cual hablé, dice la Escritura. Entonces tenemos varios términos que nos hablan de guardar, de creer, de obedecer. Ahora nosotros tenemos que definir cuál palabra es la más correcta para usar en este texto. Bueno, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que se usa muchas veces como la palabra creer, pero también se usa como la palabra guardar, como la palabra encomendar. Por ejemplo, en Juan, vamos a leer Juan 2:24. Les voy a dar un ejemplo para recordarles. Esto ya lo expliqué en otros momentos, pero sé que hay jóvenes o personas nuevas que escuchan el programa y prefiero volver a explicarles. Lo demás no está de más, nunca. Pero José mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Esto está en Juan 2:24. Esa palabra fiar es la misma palabra que todos no saben como la palabra pisteuo, que la traducen como obedecer, como creer o como guardar. Entonces, si ya vemos que Jesús dijo que él no se fiaba, no confiaba, ¿por qué? Porque esto no solamente implica en creerle a alguien, sino en confiarle a alguien. Una cosa es creer. A ver, ¿vos crees que él es capaz de administrar $100,000? Le decís a un amigo referente a tu primo. Y tu primo los mira y vos le decís a tu amigo, ¿vos crees que él es capaz de administrar bien $100,000? Sí, yo lo creo capaz. Se recibió, es buen muchacho, estudia en la universidad. Bueno, ¿por qué no le das tus ahorros para que te los administre? No, a ver, yo creo que es capaz, pero yo no voy a darle mis ahorros. Yo creo, pero que con los ahorros de otros, no con los míos. Los míos los estoy juntando para una casa, para un terreno, cuando me case, etc. Entonces una cosa es creer, otra cosa es poner la confianza y actuar. Confiar implica actuar. Por lo cual la palabra creer no tendría que ser usada en este texto. La palabra creer es la última palabra que tenés que traducir en este texto. Vemos que dice, si alguno oye mi palabra y la guarda, dicen algunos, y si cree, dicen otros, y si obedece, dicen otros, entonces guardar tampoco solamente es guardar, no es conservar la palabra, tampoco nos sirve de mucho. Guardar la palabra, o alguno puede decir, bueno, guardar en el sentido de como guardar los mandamientos, como cumplirlos y obedecerlos, ahí sí. Pero como la palabra guardar también puede implicar el hecho de tener la palabra en uno mismo, pero no obedecerle al pie de la letra, quizás es una palabra que puede dar alguna confusión. No obstante eso, entre poner la palabra creer y guardar, me quedo con la palabra guardar. Pero entre la palabra creer, guardar y obedecer, me quedo con la palabra obedecer. Porque el objetivo es el que oye estas palabras y lo obedece. Es decir, tenés que escuchar la palabra de Dios. Al que oye mis palabras y no las obedece, la palabra más cercana aquí es obedecer. Obedecer. Pero ¿qué pasa? Como en las traducciones de los diferentes textos, no encontramos que en otros momentos el Señor se haya referido a esta palabra, pisteuo, como obedecer. Pero sí encontramos aquí en el versículo en Juan, como hemos leído antes, que sí, el Señor la usó como confiar. Es decir, nos damos cuenta entonces que la palabra confiar tal vez sea la palabra
más acertada. ¿Por qué? Porque la palabra confiar implica actuar. En Juan 2.24, ¿no? Cuando Jesús en Juan 2.24 dijo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, es decir, no confiaba en ellos. Diferente si vos le decís a tu amigo, ¿vos le confiarías $100,000 a él para que los administres? Y bueno, confiarle, bueno, le confío. Es decir, actuás. La palabra confiar o la palabra obedecer serían las más correctas. Las versiones que han puesto la palabra creer o fe no son correctas. La palabra guardar también es correcta el uso, pero hoy en día no se entiende tan claramente la palabra guardar como se entendía en la antigüedad, que guardar implicaba cumplir. Si la palabra guardar para vos significa cumplir, está bien esa palabra traducida. Quizás la palabra obedecer sería más fuerte, o incluso la palabra confiar, que ya la vemos que se usó este mismo pisteuo en Juan 2.24, cuando el Señor habló de que Él no confiaba o no se fiaba, en este caso de los demás, ¿no? Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice, porque de los hombres que a veces le ponían trampa o tentación delante de él. Bueno, así es cuando uno tiene que ir y ver aquellos errores que pueda haber en las traducciones. Lucas 16:11 también cita esta misma palabra, el mismo término exactamente. Lucas 16:11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esta palabra confiar vuelve a repetirse, pisteuo aquí se vuelve a traducir, pero como confiar. Por eso digo que la palabra confiar también implicaría esto, una acción. Y se usó en muchos pasajes de la Escritura, se tradujo como confiar. Así que a tener en cuenta este pasaje si quieren estudiarlo más profundamente, y ya más o menos tienen una idea de cómo ir resolviendo pasajes que a veces suscitan algún pequeño inconveniente. Vamos a Hechos 6:8 por último. Hechos 6:8. Y vamos a ver qué nos dice aquí este pasaje. Dice Hechos 6:8. Vamos a la traducción Reina Valera 1960 para empezar, y desde ahí seguimos. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, algunos dicen que la palabra que debería ir aquí no es gracia, sino fe. Lleno de fe. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, alguna versión, la 2017. Pero Esteban, lleno de fe y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Aquí la palabra, se pone la palabra fe en la 2017 como algunos reclaman, que no debería ser puesta la palabra gracia. Y aquí la Reina Valera 2017 nos pone fe y potencia, y en otros ya nos ponen gracia. Vamos a ver qué dicen rápidamente algunas, no vamos a leer todas, tengo 200 versiones en mi mano en este momento, es imposible leer todas. Algunas dicen gracia, la Recobro dice gracia, la nueva versión internacional dice gracia, la traducción viviente dice gracia, la Biblia al día dice fe y poder, versión en inglés, la NHV dice gracia y poder, pone los dos términos, la NET dice gracia y poder, bueno, gracia y virtud dice la Nácar Colunga, la King James, vamos a leer por último, dice fe y poder, fe y poder. Otras, vamos a leer la Biblia textual, que siempre la tomamos como una referencia, a ver qué dice la Biblia textual. Dice entonces, Esteban lleno de gracia y de poder, dice gracia y poder. Entonces, el término que aquí algunos cuestionan es que debería ir la palabra fe y poder. Vamos a ir entonces al término original de esta palabra, a ver si el texto original hace alusión a la fe o hace alusión más bien a la gracia. ¿Cuál es? Vamos a ver, dice, es el Strong, es el 4102, la palabra es pistis en el griego, convicción de algo verdadero, de la creencia, dice, convicción, relación con Dios, fidelidad, carácter,
comienza hablando de convicción. Vamos a otro diccionario rápidamente. Persuasión, credibilidad, convicción, veracidad. Vamos a otro. Tengo varias versiones igual. Trato de Tucci, el diccionario Tucci dice fe, confianza, creencia, convicción, buena fe, doctrina, garantía. Vamos a Swanson, dice lo que se puede creer, confiar, confiabilidad, fe cristiana, doctrina. Vine, vamos a ver qué dice Vine, en el sentido activo, creyente, confiado, fiel, confianza. Se podría poner confianza o fe, pero gracia, estoy de acuerdo que gracia no. Confianza o fe. Después de último, por último, uno puede ir a esta palabra, el Strong 4102, como les digo, y lo pueden poner yo les recomiendo que lo pongan en internet porque van a encontrar varias páginas, incluso en inglés, que pueden usarlo con traducción. El Strong de este es el 4102. Y vamos a ver todos los pasajes. Nos dice las veces que aparece en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aparece como fe 239 veces. Aparece como seguro una vez, como creer una vez, pero como fe aparece 239 veces, ¿no? Así que son muchas, realmente. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, Mateo 8:10, a ver cómo dice. Es el mismo término, Mateo 8:10. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo que a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Israel no he hallado tanta fe. Es la misma palabra, pistis. Entonces, si algún traductor hubiese querido, hubiese puesto no he hallado tanta gracia. Por lo cual el término correcto aquí para usar es fe. Estoy viendo muchos términos, todos usan la palabra fe en Mateo, en diferentes historias, todo es fe, 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 fe. No sé, tienen razón aquellos que argumentan que aquí algunos que cambian la palabra gracia por fe se han equivocado y deberían seguir usando la palabra fe. Algunas traducciones que lo han cambiado en Hechos 6:8. Obviamente, si entendemos gracia como una obra completa de Dios, sí podemos usar la palabra gracia, como podemos usar la palabra lleno del plan de Dios o lleno de la guía de Dios, de la presencia de Dios, pero obviamente estamos hablando de cuestiones muy genéricas que le pueden caber siempre, porque uno cuando habla en fe también habla guiado por Dios, guiado por el Espíritu, pero cuando vamos al término correcto se tiene que elegir entre la palabra fe o gracia, y algunos han usado la palabra gracia. En la Reina Valera 1960 se ha usado la palabra gracia, lo cual es un error. La 2017 ya esto creo que lo ha corregido, déjenme chequearles de vuelta. Claro, dijo fe, lleno de gracia y de potencia. La versión Reina Valera 2017, esto ya lo ha cambiado. Pero bueno, es otro detalle para que ustedes tengan en cuenta cómo los traductores constantemente siguen purificando y perfeccionando. Y lo que yo les digo, los traductores traducen. Los que conocemos doctrina somos otra clase y otra especie, quienes también sabemos y podemos ir a textos y compararlos y demás, pero ellos, su campo más específico es el de la traducción de los textos antiguos, la comparación de estas palabras, el uso, las raíces de esos términos, cómo llegan a transformarse en otros vocablos, y a veces cuando llegan a resolver que este término es el correcto, tienen 4 o 5 significados, y como no son personas que se dedican a estudios de doctrina en sí mismo, pueden cometer estos pequeños errores que no hacen en ninguna manera el cambio en cuanto a la enseñanza de la doctrina de la palabra. Pero sí, para los que te enseñamos y para los que quieren aprender, les abre un panorama mucho más grande usar un término u otro, como en este caso la palabra más correcta es fe. Hasta aquí nuestro estudio de las traducciones del día de hoy. Nos vamos.